Y seguimos cantando y nos ponemos en pie. Y no es diciembre aún, pero ya falta poquito. Así que vamos a cantar un corito de Navidad. Ya la semana que viene estamos en diciembre, pero vamos a ir calentando los motores, como decimos. Y dice este hermoso cántico: oh ven, bendito Emanuel. De la maldad rescata a Israel. Y nosotros hemos aprendido con nuestro pastor que nosotros, ¿qué cosa somos? El Israel, ¿qué? Espiritual. solamente mi deseo. ¿Cuál es? Que Dios, correcto, que Dios derrame sobre la roca, como lo va a hacer con el pueblo de Israel en el tiempo del fin, que Dios derrame sobre la iglesia bautista la roca. Y yo quiero que sea la pionera, que sea la primera.
El espíritu derrame, el derrame es que se bota afuera de la copa, del vaso. Que Dios derrame un espíritu de gracia y de oración. Amén. Que nos dé el deseo de orar el día entero, a toda hora, en todo tiempo, como dice la Escritura. Así que vamos a pedírselo. Estoy robándole unos minutos a José. Vamos a pedírselo. Este es un deseo que yo tengo y le estoy animando a eso. Con mucho gozo para mí, entrego esta parte a José. Ok. Bueno, vamos a orar primeramente, a poner la palabra de Dios en sus manos. Oremos. Padre bueno, gracias porque tú eres nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre. Ponemos delante de ti esta palabra que va a ser hablada, que no sea yo, sino tú, porque tú eres nuestro Dios y solamente lo que sale de tu boca es lo verdadero. Ayúdanos a escuchar tu palabra y a obedecerla. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como estaba diciendo el hermano Héctor, estamos saliendo del mes del agradecimiento para entrar en el mes de la Navidad. Entonces, vamos a estar hablando hoy de las dos cosas, de agradecimiento y de Navidad. ¿Por qué de Navidad? Bueno, porque la Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús. Es que no es nada más y nada menos que el Cristo que siempre existió, que siempre ha sido Dios, vino al mundo en forma de bebé, en forma de ser humano, para poder sufrir el castigo del pecado y poder resucitar, y así nosotros, a través de la fe en Él, tener vida eterna. Y es algo por lo que tenemos que estar agradecidos a Dios. Y vamos a estar hablando hoy del agradecimiento. ¿Cómo podemos ser realmente agradecidos con Dios? Nosotros, seres humanos, a pesar de que nacemos siendo pecadores por el pecado que heredamos de nuestros antepasados Adán y Eva, ya que una vez que ellos pecaron, toda la humanidad cayó bajo el dominio del pecado, también tenemos que recordar que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, y por causa de ese pecado, esa imagen ha sido distorsionada. Pero aún queda algo en nosotros. Queda en nosotros bondad, queda en nosotros agradecimiento, queda en nosotros sabiduría, amor, pero distorsionado porque a través del pecado nos separamos de la fuente de todas esas cosas en su estado puro. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos en nuestros corazones, aún las personas que no conocen a Cristo, es agradecimiento. Usted le hacen un favor, ¿y qué siente usted por esa persona? Agradecimiento. Y usted, por lo general, mientras más grande es el favor que le hacen, mientras más duro es el aprieto del que lo sacan, más agradecimiento siente y más amor siente por esa persona, y consecuentemente usted quiere complacer a esa persona. Pero ¿cómo podemos ser verdaderamente agradecidos y con quién debemos ser agradecidos? Primeramente tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero ¿cómo podemos ser agradecidos con Dios? ¿Y cómo este agradecimiento puede ser genuino? Voy a leerle una historia que está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 17, a partir del versículo 11. Esa historia habla de 10 leprosos. La lepra, una enfermedad que en la Biblia, en los tiempos bíblicos, se veía como era una enfermedad incurable, era una enfermedad que toda la piel de la persona se dañaba, cogía heridas, la piel se llenaba de manchas, la piel hasta se caía. Era una enfermedad que las personas le tenían temor. En aquella época se creía que era muy, muy contagiosa, más de lo que realmente es. Es decir, y las personas con lepra, sobre todo en la sociedad de Israel, judía, eran personas socialmente rechazadas, tenían que estar fuera del alcance de las personas por el temor a contagiarse. Eran personas, no podían trabajar, no podían estar con sus familias, eran personas que vivían en pequeños grupos de leprosos, vivían fuera de la ciudad, lejos. Y si los leprosos tenían que acercarse a la civilización, tenían que ir con una campanita gritando: inmundo, inmundo. Es decir, tenía que avisar a la gente: no se acerquen a mí porque se van a contagiar. Es decir, que eran personas que no podían trabajar, no podían estar con sus familias, eran personas que tenían que vivir en la pobreza, enajenadas, sin recursos, en una condición muy difícil. Tanto así que en la Biblia uno de los símbolos del pecado es la lepra.
Y vemos aquí que tenemos en esta historia 10 leprosos. Dice Lucas, él escribe aquí, en el capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Esto es lógico. No podían acercarse a Jesús ni a sus discípulos. No podían acercarse a nadie. Ellos sabían, tenemos que estar lejos, porque si nos acercamos nos pueden caer a tirar piedras. Y alzando la voz, ¿qué cosa es alzar la voz? Gritar. Si yo tengo que llamar a una persona que está lejos, tengo que gritarle. Es decir, se entiende, no podemos acercarnos porque somos leprosos, no nos queda otro remedio que gritar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta frase, ten misericordia, se utilizaba sobre todo las personas enfermas cuando querían ser sanadas. Ten misericordia de nosotros, compadécete de nosotros, mira cómo estamos viviendo. Cuando él los vio, es decir, Jesús, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los manda a hacer esto? Bueno, en la época de los judíos, en esta época de Jesús, y también en la antigüedad, estaba la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Y en esa ley había normas y pautas sanitarias. Y los levitas y los sacerdotes que trabajaban en el templo eran como los médicos especializados en la piel. Las personas cuando tenían síntomas en la piel, mancha, picazón, hinchazón, etc., tenían que ir al sacerdote. El sacerdote observaba la piel, lo mandaba a bañarse o mandaba un tratamiento, lo ponía en cuarentena por 7 días, después lo volvía a observar y el sacerdote decidía si la persona era leprosa o si simplemente tenía una erupción diferente. El sacerdote decidía si la persona era limpia o inmunda. El sacerdote decidía y diagnosticaba si la persona podía estar en la ciudad o tenía que irse. Quiere decir que en estos leprosos, si eran sanos y el sacerdote decía, ustedes son declarados sanos, estos leprosos tenían la posibilidad de volver con su familia, de volver a tener un empleo, de volver a relacionarse con la sociedad, de poder ir al templo a adorar. Podían integrarse completamente a la sociedad. Completamente, su vida cambiaba por completo. Ya no tenían que vivir separados ni enajenados. Y cuando Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote, porque Jesús tenía en mente hacer un milagro con ellos, de otra forma no los hubiese mandado. El sacerdote era el que avalaba la sanidad. Es decir, Jesús los sanaba, pero el sacerdote era el que le daba a ustedes un aval. Ustedes ya tienen el derecho a incorporarse a la sociedad, a tener empleo, a estar con su familia y a participar en las actividades del templo. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpios. De alguna forma podemos decir, todos estos hombres tuvieron fe, tuvieron cierta fe. Ellos sabían que Jesús los podía sanar. Y mucha gente en este mundo tiene cierta fe y cree que Dios puede sanar. Pero vamos a ver qué sucede más adelante. Dice que mientras ellos iban al templo a ver al sacerdote, fueron limpios, fueron sanados, su lepra se terminó. Entonces uno de ellos, ¿cuántos leprosos habían? 10. Y aquí está hablando de uno, sobran 9. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, los 10 fueron sanos. Pero hubo uno que tomó una decisión, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Esta sanidad en 10 hombres. ¿Cuántos glorificaron a Dios? Uno. Los demás siguieron al templo, apurados. Necesitamos que el sacerdote nos dé el aval para poder rápido resolver nuestro problema, volver con la familia, volver a la ciudad, volver al mercado, conseguir empleo, ganar dinero. Eso era la mente de ellos. Ya fuimos sanos, ya resolvimos nuestro problema, ya Jesús nos resolvió lo que nos hacía falta. Ahora, para adelante. Ya resolvimos nuestro problema, ya Dios nos ayudó. No nos hace falta más Dios. Pero aquí vemos que hubo uno que regresó glorificando a Dios. Todo lo que Dios hace para su gloria. Y si Dios nos ayuda y nos bendice y no le damos la gloria a Él, estamos siendo mal agradecidos.
volvió glorificando a gran voz. Jesús iba por la calle gritando. Ya no estaba gritando porque estaba leproso, ahora estaba gritando porque estaba gozoso de que Jesús lo había sanado. Estaba dando el testimonio a viva voz, igual que los pastores cuando nació Jesús, iban por toda la calle diciendo lo que había pasado. Jesús ha nacido, el Salvador ha nacido. Este hombre iba gritando, dándole gloria a Dios por la sanidad. Y se postró, rostro en tierra. Cuando uno se postra, está demostrando respeto, adoración, admiración y humildad. Porque normalmente la gente se postra delante de los reyes. Y se postró en tierra a sus pies, se postró delante de Jesús, dándole gracias. Ustedes pueden estar seguros que los 10 estaban agradecidos y que los 10 hablaron de lo que pasó y estaban muy contentos. Pero hay un problema. Como yo les dije al principio, todos los seres humanos tienen un sentido de agradecimiento porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ese agradecimiento nuestro no es suficiente para agradecer a Dios. No es suficiente, no importa lo que hagamos en esta vida, no importa cuánto dinero gastemos, cuántos cultos vengamos, cuántos pobres ayudemos, no es suficiente. Cuántos sacrificios hagamos, no es suficiente para agradecer a Dios. Vamos a seguir viendo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ese fue a darle gracias a Jesús. Él glorificó a Dios Padre. ¿Y a quién fue a adorar? A Jesús. Al arrodillarse delante de Jesús, él estaba reconociendo también que Jesús es ¿quién? Dios y el Hijo de Dios. A Jesús lo crucificaron los judíos, es decir, lo crucificaron los romanos, porque los judíos no tenían el derecho a crucificar a nadie, se lo entregaron a los romanos para que los romanos lo crucificaran. ¿Y por qué los judíos hacían esto? No creían que Jesús era el Hijo de Dios, no creían que Jesús era Dios. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre, y dice, bueno, ¿por qué hay que poner aquí que era samaritano? Bueno, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Los judíos creían que ellos eran superiores a los samaritanos porque los judíos eran de sangre puramente, de raza pura, vaya, vamos a decirlo. Como raza judía eran descendientes de Abraham, de raza pura. Y los que vivían en Samaria eran descendientes de Abraham, que ya se habían mezclado con personas de otras naciones y ya no eran tan puros desde el punto de vista racial, no eran tan legítimos. Pero como dice la Biblia, claro, que el verdadero judío no es el que desciende de Abraham, sino es el que cree en Cristo Jesús, porque esa fue la misma fe que tuvo Abraham. No es el que desciende genéticamente de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Ese es el verdadero judío. Y vemos a este hombre dándole gracias a Dios. El agradecimiento de este hombre llegó a Dios. El agradecimiento de los demás que fueron al templo. Si usted va al Antiguo Testamento, y no voy a ir allí, pero hay un ritual que Dios le mandó a Moisés en su momento. Cuando la persona sea sanada de lepra, la persona tiene que llevar una palomita o 2 palomitas, y una se sacrifica y se echa la sangre en el altar, la otra se deja libre, etcétera, etcétera. Y también tiene que llevar un cordero y el cordero se sacrifica. Eran ofrendas y rituales que Dios mandó a hacer al pueblo de Israel. Sabemos que todos los sacrificios que el pueblo de Israel hizo, mandados por Dios, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Todos los sacrificios eran nada más y nada menos una ilustración de que un día Dios iba a ser hombre y iba a venir al mundo a sufrir, a morir como esos animalitos, para ser el sustituto en aquel castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Estos 9 leprosos fueron allí a que le firmaran el aval y a hacer sus sacrificios, que los sacrificios eran dedicados a Dios, pero Dios no iba a recibir esos sacrificios, no los iba a recibir. Ellos iban a ir a darle gracias a Dios al templo con corderitos y con palomitas que Dios mandó a dar, pero Dios no iba a recibir ese sacrificio porque el mismo Dios ahora estaba dando el cordero final y el cordero ideal, que es Cristo. Ellos siguieron buscando su vida, pero este hombre samaritano, que era rechazado por los mismos judíos, regresó a Cristo para darle gracias. Y al él regresar a Cristo, él estaba regresando al único camino por el que nos podemos comunicar con Dios. Por lo tanto, el agradecimiento de este hombre llegó a Dios.
Si a mí alguno de ustedes me hace un favor y yo no lo vuelvo a ver, ni tengo el contacto de ustedes, ni siquiera puedo llamarlo por teléfono, mandarle un mensaje para decirles gracias. No importa lo que Dios haya hecho por ti. Si tú no estás unido a Cristo, no vas a agradecerle nunca nada a Dios. No puedes. No tienes forma de comunicarte con Dios. No tenemos forma de comunicarnos con Dios. Y el mundo está lleno de personas que reconocen a Dios, que dicen que Dios les paga sus buenas obras, que dicen que ellos sirven a Dios, que ellos temen a Dios, pero no les importa Cristo. Así que esas personas dicen, estamos agradecidos con Dios, pero no nos interesa Cristo. Es como que José ahora me regale una casa y yo le diga, y vamos a suponer que yo no tenga casa y José sea un hombre muy rico y me regala una casa. Y yo entre a la casa, coja una silla y me la lleve para abajo de un puente. ¿Estoy siendo yo agradecido con José? Si él me regala una casa y yo me llevo una silla de la casa y me voy a vivir abajo de un puente con mi silla y dejo esa casa abandonada. ¿Qué comparación hay entre una silla y una casa? Ninguna. Cuando nosotros aceptamos los regalos de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios, la salud que Dios nos da, el trabajo que Dios nos da, los bienes materiales que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, pero no aceptamos a Cristo, estamos diciéndole a Dios, dame esto que me hace falta, yo no quiero a Cristo, esto llévatelo tú. Estamos cogiendo la silla y estamos dejando la mansión. ¿Cómo yo puedo acercarme y ser agradecido con Dios si estoy rechazando el regalo más precioso que Dios me ha dado? Si estoy rechazando a su propio Hijo, si estoy rechazando a Dios porque Jesucristo es Dios. Entonces, las personas, no importa cuán agradecidos estén con Dios o cuántos favores quieran hacerle a otros por su agradecimiento con Dios, si no estamos unidos a Cristo y si no hemos aceptado el sacrificio de Cristo, si no le hemos agradecido a Dios por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nuestro agradecimiento es en vano. Para Dios es basura. Dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpios? MacArthur, el comentarista, el pastor comentarista escribe que no todas las personas que Jesús sanó fueron salvas. No todas. Jesús sanó a mucha gente. Los milagros de Jesús no están registrados todos en la Biblia. En la Biblia solamente hay unos cogidos con pinza, tomados con pinza. Los milagros de Jesús no están todos ahí. Dice el apóstol Juan que no alcanzarían los libros para escribir todos los milagros que Jesús hizo. No son 10 los que fueron limpiados, dijo Jesús. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Los judíos que decían, somos descendientes de Abraham y nos merecemos el cielo porque nuestro padre es Abraham, no le dieron gloria a Jesús. El extranjero rechazado por los judíos fue y le dio gloria a Jesús. Por lo tanto, ese alcanzó su salvación. Los demás se iban a ir para el infierno sin lepra. Este se iba a ir para el cielo sano. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, al ir a Jesús, la sanidad fue un testimonio, una prueba, una señal que Jesús le dio para demostrarle, yo soy el Hijo de Dios. Ese hombre dijo, si Jesús me sana, Jesús me puede perdonar. Si Jesús me sana, Jesús es Dios. Nosotros dijeron, Jesús nos sanó, vamos a seguir adelante con nuestra vida, que ya tenemos lo que nos hacía falta. Y se olvidaron del perdón de sus pecados, que Jesús vino a ofrecerlo, pero ellos lo rechazaron. Como mucha gente hoy. Una vez yo le dije a una persona que ha ayudado a otros, que Dios te lo pague, y él me dijo, Dios siempre me lo paga. Pero si tú o si yo no estamos unidos a Cristo, no podemos darle gracias a Dios por nada de lo que nos dé. Nos lo da porque Dios tiene una gracia común que bendice a todos los hombres en la tierra. Pero la única forma de decirle al Señor, a Dios, gracias, es aceptando el sacrificio que Cristo hizo. No hay un verdadero agradecimiento si no nos acercamos a Jesús. Voy a pasar rapidito por Lucas capítulo 7, donde hay otro ejemplo de agradecimiento.
Lucas capítulo 7, versículo 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Aquí vemos ahora a Jesús visitando a un fariseo. Los fariseos, una de las cosas por las que ellos tenían orgullo es que ellos creían que ellos eran desde el punto de vista moral mejores que las demás personas. Y que ellos creían que por ser mejores desde el punto de vista moral, Dios los amaba más a ellos que a otros. Y que ellos merecían el cielo más que otros. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, y anoten esa palabra, ¿cómo era la mujer? Pecadora. Es decir, todos somos pecadores, pero en la Biblia aclara esto porque para esas personas que estaban allí, empezando por ese fariseo, esa mujer era más pecadora que los demás. Pero hay algo importante, es que la mujer era consciente de que ella era pecadora, y eso no se nos puede olvidar. Si usted no está consciente que usted es pecador, estamos perdidos. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Era tan caro tanto el frasco como el perfume, muy caro los dos. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, es decir, los pies de Jesús, y los enjuagaba con sus cabellos, es decir, secaba los pies de Jesús con el pelo de ella, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ese perfume debe haber costado mucho dinero, mucho dinero, posiblemente el dinero del salario de un año entero. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para dentro de sí, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si Jesús fuera de verdad profeta y adivinara las cosas, él no se dejara tocar por esa mujer, porque esa mujer es una mujer de la calle bien mala. Entonces respondiendo Jesús, porque Jesús sabía lo que el fariseo estaba pensando, le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime maestro. Un acreedor, es decir, un prestamista, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Vamos a decir, uno le debía $1.000.000 y el otro le debía 10.000. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó la deuda a ambos. Es decir, ustedes le perdonan una deuda, sea grande o sea pequeña, ¿cómo se siente usted con la persona que le perdona la deuda? Agradecido. Dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es decir, ¿cuál de los 2 deudores va a sentir más amor y más agradecimiento por el prestamista? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Es decir, mientras más te perdonan, más agradecido tú te sientes. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, tú eres esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas que eso era una costumbre de respeto entre los judíos. Recibía una visita, le lavaba los pies a la persona que venía de visita. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. La gente decía, ¿quién es este que perdona pecados? Bueno, si la mujer fue a ver a Jesús, es porque sabía que era pecadora. Pero no solamente es porque sabía que era pecadora, sino porque además ella sabía que él podía perdonar esos pecados. Por lo tanto, en esta historia, este fariseo era como el hombre a quien el prestamista le perdonó una pequeña deuda. No porque su deuda fuera pequeña, en su mente su deuda era pequeña. En su mente él no le debía nada a Dios. En su mente él era muy bueno. Pero esta mujer
sí sabía que ella le debía mucho a Dios, que su pecado era muy grande. Sí lo sabía. Y como ella lo sabía, ella estaba agradecida con Dios. Porque si este me perdona los pecados, yo tengo que estar agradecida de que me perdone una deuda tan grande. Y nosotros, si no nos damos cuenta cuán malos somos y cuán pecadores, no podemos ser suficientemente agradecidos con Dios. Aún aunque hayamos nacido de nuevo, si no llegamos a ese punto de decir, Dios mío, qué malo soy. Cuando leemos la Biblia llena del Espíritu Santo, nos da mucha tristeza, porque en la Biblia aparecen todas las cosas. La Biblia es como un espejo donde nosotros nos vemos y aparecen todas las cosas en las que fallamos. Y entonces ahí nos damos cuenta, ay Dios mío, tu misericordia ha sido tan grande porque yo no merezco que Cristo haya venido a morir por mí. Y gracias porque yo realmente necesito y necesitaba ese sacrificio para no ir al infierno, porque no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Voy a leer uno de estos textos, el texto en una versión diferente. Dice, te digo que sus pecados, es decir, Jesús hablando al fariseo de la mujer, una versión donde se parafrasea un poquito más legible. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Jesús hablando del fariseo de la mujer. Por eso ella me ha demostrado amor. El fariseo no le mostró amor a Jesús, pero la mujer sí. Por eso ella me ha demostrado amor. Pero a una persona a quien se le perdona poco amor demuestra. Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Si usted cree que a Dios usted tiene poco que perdonarle, si yo creo que Dios tiene poco que perdonarme, poco agradecimiento voy a tener yo hacia Dios. Por lo tanto, poca obediencia. Pero si yo soy consciente de lo que es el pecado en mi vida, que yo nací siendo pecador y que no importa lo que yo haga, soy sucio delante de Dios y merecedor del infierno, y cuando yo voy a la Biblia y creo que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió por mí, entonces mi agradecimiento va a ser profundo, porque va a ser un agradecimiento basado en la fe en Cristo Jesús. Por eso, si el ser humano está agradecido con Dios, pero no tiene fe en Cristo Jesús, ese agradecimiento nunca va a llegar a Dios. Nunca. Hay una gran barrera entre Dios y los hombres, que es el pecado, y esa barrera solamente la elimina aceptar el sacrificio de Cristo, estar unidos a Cristo. Y si el cristiano que ha nacido de nuevo, que está en la iglesia, aún se cree que Dios no tiene mucho que perdonarle, tampoco va a ser un cristiano dispuesto a obedecer, ni dispuesto a adorar, ni que su agradecimiento va a llegar mucho, aún aunque esté conectado a Cristo, porque está ciego, o estoy ciego, o estamos ciegos, y no nos damos cuenta. Creemos que Dios nos perdonó algo así. No, Dios nos perdonó algo inmenso de lo que no tenemos idea. Y el agradecimiento se ve también en los frutos. Usted va a la Biblia, hay muchos ejemplos. Jesús, vemos que estos 9 leprosos se fueron. ¿Y quién vino a adorar a Jesús? Uno. Si usted va a la historia del principio de los evangelios, ve que Jesús visita la casa de Pedro. Recién conocidos ellos, Jesús visita la casa de Pedro. Ahí está la suegra de Pedro, enferma en una cama, muy enferma, y Jesús la sana. Usted lee la Biblia claramente, dice que cuando esa mujer se levantó sana de la cama, empezó a servir a Jesús. Mucha gente viene a la iglesia, Dios lo sana. Bye. No hubo agradecimiento. Sí, desde el punto de vista humano, sí. Esa gente hace el cuento, yo fui a la iglesia, el pastor oró por mí y me sané. No hubo agradecimiento. Hay gente con cáncer terminal muriéndose, Dios no los ha sanado, pero tienen un agradecimiento tan grande en su corazón por Dios, porque ese agradecimiento no depende de la sanidad, depende de lo que Cristo hizo. Y cuando estemos en el cielo no hay cáncer ni hay nada, vamos a ser completamente jóvenes, dice la Biblia que seremos como los ángeles. Si ustedes van al Antiguo Testamento, allá con el profeta Eliseo, había un hombre, un oficial llamado Naamán. Busquen esa historia en la Biblia si no la conocen. Un oficial Naamán, responsable de mucha masacre en Israel, porque Siria era enemiga de Israel. Y ese hombre fue sanado por Dios a través del profeta Eliseo. Ese hombre regresó de su sanidad
una vez que se bañó en el río Jordán 7 veces, y le dijo al profeta Eliseo, mira, de ahora en adelante yo no voy a adorar al Dios de allá de Siria, yo voy a adorar solamente a Dios. Déjame por favor, llevamos un poco de tierra de aquí de Israel, porque en aquella época existía la mentalidad de que los dioses estaban relacionados con la geografía, el Dios de aquí, el Dios de allá. Déjame llevarme un poco de tierra de aquí para yo hacer un altar, y que Dios me perdone cuando yo tenga que entrar con el rey mío al templo del Dios de él, y el rey se arrodilla y yo tenga que arrodillarme, que Dios me perdone, que no me tenga eso en cuenta. El hombre, habían fruto, el hombre regresó, el hombre se arrepintió, el hombre dijo, yo voy a seguir a Dios. Ese hombre había nacido de nuevo. Ese hombre nació de nuevo. Ese hombre siguió a Dios. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia. En la Biblia Jesús, hay lista de unas mujeres que sirvieron a Jesús, como las mujeres que estuvieron siempre al lado de Jesús, los discípulos, fueron sanas, fueron liberadas de demonios que las atormentaban, y esas mujeres estaban ¿dónde? Se fueron después que Jesús las sanó, estaban sirviéndole continuamente. También un día Jesús llegó a una ciudad, encontró un endemoniado y lo sanó. ¿Qué quería hacer el endemoniado? Seguir a Jesús. Jesús le dijo, no me sigas, ve y cuenta a la gente lo que yo hice por ti. Pero el hombre quería seguir a Jesús. Más adelante en el libro de los Hechos vemos que Pedro y Juan llegan al templo y un inválido que estaba, un discapacitado que estaba allí pidiendo limosna, le pidió limosna, y Pedro le dijo a ese hombre, yo no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús levántate. Y el hombre se levantó. ¿Y qué hizo este hombre cuando sus piernas fueron sanadas y pudo caminar? Entró al templo a alabar a Dios. Quiere decir que este hombre no se fue, bueno, ya puedo caminar, ya no tengo que pedir limosna, me voy a buscar trabajo. Entró al templo. No se podía entrar al templo con defecto físico, pero este hombre ahora estaba sano y entró al templo, y en el templo adoró a Dios, y eso le dio el pie forzado a Pedro para poder predicar y se convirtieran miles de personas ese día. Es decir, todo el que creyó en que ese milagro lo hizo Jesús, y todo el que reconoció que era pecador y necesitaba el perdón a través de Cristo, fue salvo ese día. Pero tengamos cuidado, porque podemos decir gracias Señor y no servirle. Podemos decir gracias Señor y rechazar a Cristo. La Biblia habla en varias ocasiones donde Dios le dice a los judíos, las alabanzas de ustedes me repugnan, las ofrendas que ustedes me traen, estoy cansado de ellas, yo no quiero nada de eso, yo quiero que me obedezcan, yo quiero que se amen. Y todo esto se cumple ahora con Cristo, porque en Cristo se cumple toda la ley. No podemos amar a Dios si no aceptamos a Cristo. No podemos ser agradecidos con Dios si no estamos unidos a Cristo. Yo escribí una nota aquí que dice, solo podemos agradecer a Dios aceptando la salvación de Cristo mediante la fe. Aceptar a Cristo por fe es ser agradecido por el sacrificio que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Vaya al libro de los Hebreos, donde desde el principio hasta el fin se le dice, no rechacen a Cristo, no tomen la sangre de Cristo como inmunda, es decir, no piensen que lo que Cristo hizo no vale, lo que Cristo hizo es todo, y no hay nada más que eso, y es suficiente para salvarnos. No rechacen a Cristo, porque si se rechazan a Cristo están rechazando a Dios. Aceptar a Cristo por fe es ser agradecido por el sacrificio que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Rechazar a Cristo es ser desagradecido, despreciando el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno, rechazando así la gracia de Dios, que es un regalo no merecido. Dice, todos piden a Dios en los momentos difíciles, tanto los que conocen a Cristo como los que no lo conocen. Pero solo sus hijos, los que han creído que Jesucristo es Dios mediante la fe, pueden acercarse para dar gracias a Dios. Es decir, si no hay fe salvadora, no es posible agradecer a Dios por nada. Fíjense si es así que Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, hablando de las personas cristianas que predican el Evangelio, a mí me recibe. Es decir, el que recibe al que predica, recibe a Cristo. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, recibe a Dios. Y Jesús lo dijo, no hay otro camino para llegar
a Dios, sino Cristo. Y dice Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Es decir, yo no puedo dar ningún fruto, yo no puedo hacer nada que le agrade a Dios. De hecho, Dios, cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo, este es mi hijo amado, yo estoy complacido con él. No podemos hacer nada para complacer a Dios, a no ser que aceptar a aquel que es capaz de complacer a Dios. Es la única forma que nosotros podemos complacer a Dios y ser gratos con Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo no puedo darle gracias a Dios si no estoy unido a Cristo. Si yo no estoy unido a Cristo y de mi boca sale un agradecimiento a Dios, es falso. Porque el único agradecimiento que Dios mira es el de la persona que está unida a Cristo mediante la fe, porque ha reconocido que es un pecador y ha abrazado la fe en Cristo y el perdón de pecados mediante Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ni siquiera podemos dar gracias separados de Jesús. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no puedo ir y decirle gracias a Dios si yo no estoy unido con Cristo. Si yo no estoy unido con Cristo, Dios está muy lejos de mí. En 1 Samuel 15, 22 dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, es decir, en todos los rituales que hacemos, y en las víctimas, como en que se le obedezca las palabras de Jehová? Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Y cuál es el punto que tenemos que obedecer para poder obedecer todos los demás? Creer en Cristo. Si usted rechaza a Cristo, no importa cuán moral sea. Todo, un solo pecado los hace culpables de todos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la palabra de Dios y a lo que Cristo dice, y al Evangelio, del arrepentimiento de pecado, es más importante que la grosura de los carneros. Hermano, esta es la palabra que traigo de parte de Dios. Para los que no conocen a Cristo o no quieren conocerlo, no van nunca a mostrarle agradecimiento a Dios si no aceptan a Cristo, si no nos unimos a Cristo, aceptando el sacrificio que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. Y para los que ya hemos nacido de nuevo, que somos cristianos, tenemos que prestar atención a la palabra, decirle a Dios que nos muestre de dónde Él nos ha sacado, de qué nos ha liberado, y que nos aumente nuestra fe y nos aumente nuestro amor, para que nuestras acciones no sean creadas por nosotros, para que nuestro agradecimiento no sea algo en nuestra mente, sino que sea producido por el Espíritu Santo. Una fe verdadera, una conciencia de que Cristo nos ha librado del pecado y del infierno, es algo que nos ayuda a amar a Dios. Como mismo esta mujer, al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Pedámosles a Dios que nos muestre cuánto Él nos ha perdonado, para que nosotros podamos amarlo más y ser más obedientes, y de esa manera ser más agradecidos. Dios los bendiga. Como en tus brazos y me has dado